entonces debe estar por llegar nuestro invitado Yacu Pérez. Revisemos lo que era su denuncia del día de ayer, cuando manifestaba Yacu Pérez que tenía conocimiento o ingresaba una denuncia porque alega haber tenido conocimiento de dádivas otorgadas por la empresa minera Dundee Precious Metals a agentes del gobierno o cercanos al gobierno. Escuchémoslo y de esa manera ambientamos un poco mejor la charla que tendremos en unos minutos con él. El 23 de junio del 2025 se expide una licencia ambiental por parte del gobierno nacional y nos enteramos a través de medios internacionales, un mes después de lo que se expidió la licencia ambiental. O sea, hicieron en secreto desde la clandestinidad. Antes de 23 de junio del 2025, hubo sendas reuniones de la empresa Dundee Precious Metals en Toronto, Canadá, con el presidente Daniel Noboa, la canciller. Reuniones en las que hablan del lobby minero, varias reuniones que realizan y que aparecen en medios de la Dundee Precious Metals y también de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Pero eso no es todo. Miren, Lavinia Balbonesi recibió donación de Dundee Precious Metals de la cuenta de Cuenca Cuatro Ríos, de la cuenta, ahí vemos igualmente, una de la misma cuenta de la señora, que vamos a ver lo que dice la señora Balbonesi. Bueno, toda esta información vamos a presentarlo. Estas donaciones que recibe la señora Balbonesi se hace de manera irregular. La empresa Dundee Precious Metals, para conseguir la licencia ambiental, hace donaciones a la señora Balbonesi. Y esto, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 285, está tipificada y sancionada como el delito de tráfico de influencias. Bien, tráfico de influencias, entonces denuncia Yacu Pérez donaciones realizadas a la esposa del presidente de la República, de los proyectos sociales que ella lidera, como condición o como, si se puede, una dádiva con la visión de poder obtener la licencia a través de ese acercamiento. Ya está Yacu Pérez conmigo, lo voy a poner en pantalla de forma inmediata para darle la bienvenida y consultarle también de dónde tiene la información que ha denunciado. Estimado Yacu, ¿cómo estás? Gracias por estar en la contra nuevamente a los tiempos. Qué gusto poder saludar, un abrazo a usted y a su directa audiencia. Bien, Yacu, veíamos esta denuncia y hay dos cosas, son dos cosas las denunciadas. Que existen reuniones previas fuera del país, lejos de las instalaciones del Ministerio de Energía, de los ministerios vinculados, y que estas reuniones han derivado en acuerdos que le han significado dádivas a personajes cercanos al gobierno. Hablemos un poco sobre cómo se consigue esa información primero, Yacu. ¿Cómo se enteran ustedes de estas reuniones que han venido sucediendo? Entiendo, no ha sido solamente una, y de las que han presentado ya esta denuncia. En efecto, estas reuniones son públicas. Nosotros seguimos muy de cerca porque estamos durante 30 años en la resistencia ante proyectos extractivos, pero particularmente un proyecto llamado Loma Larga que se encuentra en Quimsacocha, en la parte alta de Cuenca,
donde nacen las aguas para los ríos y que sirven tanto para uso doméstico de los cuencanos de la tercera ciudad del país, como para abrevadero de animales, riego para la soberanía alimentaria. Entonces nosotros siempre estamos atentos en la mirilla de lo que han hecho los expresidentes de la República de turno, porque reitero, esto comienza en el gobierno de Sixto Durán, ha pasado por todos los gobiernos hasta llegar el actual, y estamos muy atentos. Entonces, parte de esa atención que ponemos es ver los gobiernos, cuál es su línea de acción. Nosotros presentamos una acción de protección en el 2022 para que se suspenda definitivamente el proyecto minero de Quimsacocha. Ganamos esa acción de protección, el Estado y la empresa minera presentó una apelación ante la Corte Provincial de Justicia, ganamos esa acción de protección en segunda instancia. La empresa minera y el Estado presentó, estamos hablando en el tiempo de Lasso, del gobierno del expresidente Lasso, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, ganamos esa acción de protección, es decir, todos los procesos jurídicos lo hemos ganado, lo hemos venido ejerciendo el patrocinio de manera responsable. Además de eso, ganamos 2 consultas populares en el 19 en Girón y en el 21 en Cuenca. Es decir, las acciones de protección, permíteme hacer una pausa aquí, las acciones de protección estaban dirigidas específicamente a qué temáticas del acuerdo previo con la minera. La acción de protección presentada por varias comunidades indígenas, campesinas, ecológicas de Girón y de Cuenca y de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, pidió 2 cosas. Uno, que se declare la vulneración de los derechos del agua, de la naturaleza, de la consulta previa, de la consulta ambiental, de la seguridad jurídica, del summa causa, del derecho a la salud. 7 derechos que se declaran la vulneración. En primera instancia conseguimos un solo derecho que fue vulnerado, la falta de consulta previa. En segunda instancia, la Corte de Justicia, ante nuestra apelación y de la empresa, a nosotros nos aceptó y se consideró que se vulneró los derechos de la naturaleza, artículos 71 y 72 de la Constitución, derechos al medio ambiente, artículo 411, 412, derecho a la consulta previa, artículo 57, numeral 17 de la Constitución, y artículo 398, el derecho a la consulta ambiental. Esas fueron declarados esos 4 derechos por la Corte Constitucional, y como medidas de reparación, la Corte Provincial de Justicia dispuso: 1, presente informes técnicos del valor científico de Quimsacocha al Ministerio del Ambiente. 2, presente un informe conjunto entre el Ministerio del Ambiente y la empresa pública Etapa, la que provee de agua a los cuencanos, un informe sobre la prelación del agua, uso doméstico, uso de riego. Ahí, querido Fernando, existen más de 320 autorizaciones de agua, porque ese lugar es agua, y ahí pretenden hacer la minería. La Corte pidió que se haga la consulta previa a las comunidades afectadas y la consulta ambiental. Ninguno de esos requisitos lo cumplió el Estado ni la minera. Intentaron hacer la consulta previa militarizando la zona, hecho que vulnera los principios, los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, se vulneró todo. En esas circunstancias no podía expedir la licencia ambiental, y nosotros veíamos que había reuniones permanentes del presidente Noboa, que mire usted, hay un presidente que es extractivista, pero contumaz, el expresidente Correa, pero ni él mismo se fue a participar en la Feria Mundial de Minería en Toronto, Canadá. El presidente actual, el abogado Noboa, sí se fue, él en persona, a la Feria Mundial de Minería en Toronto. Eso nos llamó poderosamente la atención y estuvimos atentos a lo que pasaba. Y ahí vimos precisamente en la página de Dandy Precious Metals, de fecha, exactamente la fecha, dice aquí, se me escapa la fecha, pero es en el 2024, se reúnen, pero otra más, esta sí de fecha 5 de septiembre
9 de septiembre del 2024, el presidente Noboa lideró reuniones de alto nivel con concesionarias mineras. Esto aparece en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, y en esta comunicación, que está todavía en las redes, dice que se reunió con los ejecutivos de la Dundee Precious Metals, concretamente con uno de los personeros, que es el señor, se me escapa este momento, pero bueno, ahí está narrando todo. Y aparece... No es casi natural, Yacu, que si el presidente asiste a una cumbre mundial de minería, se reúna con mineros. Es decir, más allá de que uno puede cuestionar que el presidente tenga entre sus prioridades asistir a un evento de esta naturaleza, y eso ya pues estará para otra discusión, ya estando ahí no es como lo natural que se junte con las personas que tienen, o sea, para eso son esas ferias, para tratar de poner en contacto a gobiernos con las empresas que desarrollan sus actividades en minería. En efecto, el gobierno ha sido prominero, ha participado casi como abogado de las mineras. Ahí pierde la neutralidad, ahí pierde la seguridad jurídica, porque el gobierno viene a ser la autoridad, la que aprueba o no aprueba una licencia ambiental. Y sin embargo, antes de aprobar la licencia ambiental, que la minera insistía, intentaba, maquinaba, buscaba, incidía para conseguir la licencia ambiental, pero esto no es todo. Supongamos que el señor presidente Noboa fue tan ingenuo, inocente, no tuvo nada que ver. Aparece aquí la señora primera dama de la República, y ella en su cuenta de Instagram dice el propósito. Bueno, primero comienza agradeciendo al sector privado y a la empresa Dundee por las donaciones que recibe de Dundee Precious Metals para ella financiar proyectos sociales. No cuestionamos los proyectos sociales, que vayan en beneficio de las mujeres, de los sectores vulnerables. Excelente. Pero no puede recibir de una empresa que tiene intereses de por medio, que está pidiendo la licencia ambiental, y ella en su cuenta de Instagram, de Facebook y otras aparece recibiendo donativos y luego repartiendo todos esos donativos hacia sectores vulnerables de una empresa que es prontuaria. Mire cómo rechazan a la empresa Dundee Precious Metals en Namibia, en Bulgaria, en Serbia, porque mire cómo, no sé si se puede ver aquí, un poquito se puede ver, cómo dejó esta empresa minera en Namibia, envenenado las aguas con cianuro, con mercurio. Extrae en Namibia también oro, plata y cobre. En efecto, es una multinacional. Entonces, aquí se configura el delito. Tráfico de influencias por parte de la minera Dundee Precious Metals. Da dinero a cambio de conseguir la licencia ambiental. Eso es tráfico de influencias. Eso es conflicto de intereses, y eso se adecúa en el tipo penal tipificado y sancionado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, que se llama cohecho. Por cohecho, en el caso sobornos, cayó el expresidente Correa. Y es el mismo camino que está transitando el presidente Noboa. Ahora, ¿qué pasó en enero, Yacu? Porque se estaban dando los diálogos, hubo esta manifestación que tú liderabas con un grupo de personas en la localidad. Esto, de alguna manera, se violentó, ¿no? Con los militares, y ahí quedó cualquier esfuerzo, cualquier impulso para el diálogo de consulta previa. ¿Por qué se dieron los hechos como se dieron y por qué no se ha podido concretar una consulta previa libre, informada y eficiente en los meses posteriores? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en varias sentencias, pero una en particular, la Saramacca versus Surinam, dice que la consulta previa, libre e informada tiene que ser previa a una autorización minera. 1, esto se dio después. 2, tiene que ser libre. Y libre significa sin amenazas, sin coacción, sin intimidación.
Si van acompañados de policías y militares, y ojo, no hacen lo que dice la Corte de Justicia de Cuenca, la consulta previa en la comunidad ancestral Escaleras, van a 10 kilómetros de la comunidad ancestral, haciendo una suerte de extraterritorialidad, pero no van a cualquier lugar, se esconden en un sitio castrense, en el templete del Portete. Ahí es donde se dio la batalla del Portete de Tarqui en 1829, la guerra absurda entre la Gran Colombia y la hermana República del Perú. Se meten en un recinto militar para pretender hacer consulta previa. Nosotros, las comunidades, nos enteramos de pura casualidad. Yo iba con mis estudiantes de la universidad aquí en Sacocha y nos encontramos con esta noticia. Prenden las alarmas, los parlantes, las campanas de la comunidad. Salimos a ver 200 personas entre uniformados, policías y militares, y no se hace la consulta previa. Entonces, la consulta tiene que ser de buena fe, tiene que saber, y no es que son ignorantes los abogados de la presidencia de la República, desde el señor Correa, el señor Moreno, Lazo y Noboa. Ellos saben, tienen asesores. Dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y dice el convenio 169 de la OIT, y dice la Declaración de ONU y de la OEA sobre pueblos indígenas, que tiene que buscar el consentimiento. Le pongo un ejemplo. El gobierno nacional dice, hago la consulta y yo decido. No. Es como decir, yo entro en su casa, estimado Fernando, le consulto, ¿puedo entrar? Usted dice, no, pero bueno, ya consulté, entro nomás. Voy a poner un ejemplo más fuerte aún. Tengo unas malsanas intenciones y quiero apoderarme de una chica. Y le consulto, ¿puedo abrazarte y algo más? Y la chica dice, no, se asusta. No importa, ya consulté, me apropio. No, tiene que haber el consentimiento. Si Fernando Ampuero dice, entre a la casa, puedo entrar. Si la chica, gracias, ven, un abrazo, chévere. Caso contrario, no. Eso es violación al domicilio, violación a la persona, y en este caso es una violación a la comunidad. Entonces no es suficiente la consulta, tiene que haber consentimiento libre, previo e informado, y eso no se lo ha hecho. Entonces, en definitiva, el gobierno del presidente Noboa, desacatando las dos sentencias de la Corte de Cuenca y de la Corte Constitucional, de las dos consultas populares de Girón y de Cuenca, desconociendo 3 informes internacionales de Kuipers, de Emmerman y de Terrae, y un informe técnico de la empresa pública Etapa, entrega una licencia ambiental fraudulenta. ¿Y por qué digo fraudulenta? Primero, porque no se hizo público acá, tuvimos que enterarnos de los medios internacionales de Canadá. Segundo, nos enteramos 30 días después de expedir la licencia ambiental. Tercero, desconoce la sentencia de la Corte, que es una sentencia ejecutoriada. ¿Qué significa ejecutoriada? Inapelable, inimpugnable. Por esa y tantas razones, este día 16 de septiembre va a haber una multitudinaria marcha en Cuenca, porque no estamos de acuerdo. El presidente de la República tiene que entender que su labor como primer mandatario es conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Caso contrario, estamos ante una dictadura. Ahora, hablemos de ese consentimiento, porque el gobierno ha dicho que ha presentado firmas de al menos 100 familias de la zona que están de acuerdo con el desarrollo del proyecto minero. Estimado Fernando, no dice ahí una corrección, no dice 100 familias, dice el 100% de la comunidad Escaleras está de acuerdo con el proyecto minero. Oiga, pero tiene que haber honestidad intelectual y un mínimo de sentido común. Miren, nosotros que venimos 30 años de lucha y sabemos, no tenemos el respaldo del 100%, tenemos un respaldo del 99%, pero el 1% de la comunidad ancestral, de nuestros familiares, compañeros del lugar, creen que la minería va a dar trabajo y algunas cositas de eso. El 1%, por lo menos debe decir, oiga, sí tuvimos un respaldo. O sea, ni mentir puede. O sea, se les cae la cara, se les cae al piso, porque ni mentir puede. Entonces dicen que el 100% está de acuerdo. ¿Cómo va a estar de acuerdo si hemos hecho consultas populares y el 87% de los gironenses dicen no?
El 93% de Victoria Porteto dijo no a la minería y más del 80% de los cuencanos dijo no. Entonces ahí tiene que primar la razón, no la fuerza, la inteligencia, no los caprichos, la salud, el agua, la vida, la esperanza, el futuro de los cuencanos y no el 4% de las regalías que dejarían para el Estado, porque se llevarían más del 96% de las regalías la empresa minera. Y esto lo dice el artículo 93 de la ley de minería. Eso no es porque quiere Novoa, simplemente porque la ley dice no menos del 96% para la minera y hasta el 4% para el Estado ecuatoriano. Es tremendo esto. Yo no sabía que el contrato estaba configurado así. Es que eso dispone la ley. En el contrato simplemente van a tener que reflejar lo que dice la ley, pero algo que, agregar algo que es dramático, es en el evento, en el supuesto no consentido que se dé la minería en Quimsacocha, los cuencanos tenemos que preparar nuestros alforjas, nuestras maletas, prácticamente salir del país. Porque quiero decirle eso. Uno, estos informes técnicos dicen que más que una mina de oro es una mina de arsénico en Quimsacocha. Y el arsénico, yo estoy en esto, he escrito 3 libros sobre este tema y me he informado hasta la saciedad. Y el arsénico es el principio o la materia prima para el racumín. El racumín es el veneno para los roedores. Nosotros no somos roedores. 1, 2. Dice que dejarían ahí después de extraer 14.5 millones de toneladas, van a dejar 5.5 millones de toneladas de todas las reladeras. Van a quedar más o menos con más de unas 10 piscinas equivalentes, más de 10 piscinas equivalentes a 10 estadios del Monumental del Barcelona, o sea, gigantescas reladeras, piscinas, pero piscinas ¿de qué? No de agüita para ir a bañarnos, de cianuro, de mercurio, de plomo, de cadmio, de metales pesados, de drenaje ácido de mina, de lixiviados, de veneno, una colada de veneno. Eso va a quedar, escuche bien, querido Fernando, va a quedar a perpetuidad. Recién tuve la oportunidad, hace un mes y medio estuve en España invitado por la Universidad Pablo de Olavide y me escapé a ver qué pasaba con la mina Río Tinto allá en Andalucía. Estos ojos pudieron ver, hace 2000 años comenzó el Imperio Romano a hacer explotación de minas en España, en Andalucía. Hasta ahora está el drenaje ácido de mina. Entonces, si entra la minería acá, vamos a ser envenenados por estas aguas y esas aguas envenenadas, ojo, no vienen solo a Cuenca, se van al Pacífico a través del río Rilcay, Jubones, San Francisco y llegan al pasaje Machala y se van al Pacífico y se van a la otra parte a la Amazonía y otra parte también podrían irse a la cuenca del Pacífico, a más de Machala, a la provincia del Guayas y se van a contaminar. Hagamos que alguien no toma agua de ese lugar, pero van a necesitar para riego de las plantaciones de banano, de cacao, de café y de otros productos de todos los cítricos que se producen en la costa ecuatoriana. Por eso es una bomba de tiempo. Por eso es nuestra oposición razonada, fundamentada, argumentada, técnica, científicamente en contra del extractivismo. No es que escuchamos el extractivismo y no queremos computadoras, teléfonos. No, nosotros tenemos este rato, gracias a los micrófonos, las computadoras de la minería, funciona. Pero el oro solamente se sirve, el 70% del oro es para el respaldo monetario, el 25% es para joyería y solo el 5% es para la industria de la tecnología. Y nosotros si reciclamos el 10%, hasta nos sobra. No necesitamos para qué explotar el oro en Quimsacocha y otros lugares. Ahí voy justamente, Yaco, porque al final, a ver, el mundo tiene una tendencia y las tecnologías que estamos utilizando requieren de explotación de diversos tipos de minerales para su desarrollo. Los estados, por supuesto, buscan desarrollo tecnológico permanentemente y buscan también nutrirse nutrirse, quiero decir, como recursos de los acuerdos a los que puedan
llegar para la explotación de estos minerales. La tendencia mundial es hacia allá, la tendencia tecnológica es hacia allá. ¿Cómo se puede realizar minería responsable en esta tendencia tecnológica y mundial si se da de plano por malo todo ejercicio minero? Gracias por la pregunta, muy importante. Estamos ante una transición energética, una transición ecológica. Acaba la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, es una justicia universal de las Naciones Unidas, a emitir la opinión consultiva. Y para emitir esa opinión consultiva se basa ¿en qué? En el IPCC. ¿Qué es el IPCC? El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Son 2.500 científicos aglutinados en el panel intergubernamental y ellos opinan que estamos al borde del colapso, al borde de pasar el punto de inflexión, el punto de no retorno, que sería catastrófico, que pasaríamos a sumar la larga historia de los desaparecidos, de los sumerios, de los mayas, de los dinosaurios. Y por esa razón hacen un llamado al cuidado del planeta, al cuidado del agua, al cuidado de la Pachamama, de la naturaleza. Y esto no se contrapone con los avances científicos que se requiere, pero si se reciclaría, si se hace economía circular, si se reutiliza, recicla, readapta, es factible. Yo solamente le dejo con la última reflexión. Los países de Canadá tienen 10.000 minas abandonadas por falta de dinero para remediación ambiental y esos impactos son a perpetuidad. ¿Sabe cuánto necesita Estados Unidos para remediación ambiental de 8 proyectos? La cifra astronómica de $64 mil millones anuales, o sea, el doble del presupuesto general del Estado ecuatoriano. Entonces, ahí tenemos que sopesar entre los impactos positivos y negativos en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo institucional. Y ahí vamos a tomar una decisión. Yo solamente mirando el tema económico, que hablan de $2.500 millones que ha dejado de utilidades las empresas, falso de falsedad absoluta, absolutamente falso. Lo que han dejado en estos años son menos de $200 millones, porque hay que leerse bien lo que dice la ley, artículo 93 de la ley de minería, hasta el 4% para el Estado y más del 96% para la empresa minera. Se nos llevan la carne, nos dejan el hueso y el hueso envenenado. Por eso estamos a tiempo, para no estar lamentándonos como secaron 30 lagunas en el Perú en el proyecto Yanacocha, para no estar lamentando lo que pasó en Brumadinho, en Minas Gerais, en el Brasil, donde sepultó, ante una ruptura de un drenaje ácido, sepultó a más de 270 personas, llevó todo el lodo tóxico hacia las comunidades, arrastrando 600 kilómetros y contaminando todo eso. A tiempo estamos, a tiempo. Si queremos conservar la paz de la humanidad en el futuro, la defensa del agua es hoy, mañana será demasiado tarde. Hablemos justamente del agua, querido Yaku, porque se habla de que los sistemas de abastecimiento de etapa se concentran en los ríos Irquis, Portete, Yanuncay, Tarqui, que nacen justamente en los páramos de Quimsacocha, pero el ministerio se ha opuesto al informe que ha hecho Etapa, criticándolo de poco técnico. Yo, para beneficio de mi audiencia, que es principalmente urbana, querido Yaku, y que tal vez no está tan familiarizada con estos temas, quería consultarte justamente cómo se desarrolló este informe técnico de Etapa y dónde radica la disputa entre Etapa y los ministerios, pero principalmente cómo está configurada geográficamente este espacio para que la afectación que acusa Etapa sea sobre todos estos ríos que tienen fuente en Quimsacocha. Mire, la empresa Etapa se constituyó en 1968. Tiene una larga vida de eficiencia, de institucionalidad. Por más que podrían haber
ninguna institución es perfecta, pero nos da agua potable, nos da telefonía. Es la única ciudad, Cuenca, que tiene lagunas de oxigenación. O sea, la única ciudad en el país que todas las aguas servidas, después de... No, es la única ciudad donde esas aguas servidas no van directo al río, sino van a través de los grandes colectores y eso se lleva a unas lagunas. Ahí se hace un proceso anaeróbico natural y una vez que se ha vuelto a su cauce de más o menos normalidad, se vuelven las aguas a los ríos. Es la única entidad en el país que ha hecho. Etapa hace un trabajo solvente, tiene técnicos solventes. Ahí hubo un ingeniero, Galo Ordóñez Espinosa, un científico que aplicando modelos matemáticos soviéticos construyó algunas plantas de agua acá en Cuenca. Pero además de Etapa, para poder sustentar estos informes, porque hay que tener honestidad intelectual, no tenemos experiencia mayormente en materia minera en el Ecuador. Entonces tuvo que basarse en otros informes. Y ahí entra el informe de James Capers. ¿Quién es Capers? Es un ingeniero minero, ojo, minero, pero a la vez asesor de la Agencia de Protección Ambiental de Norteamérica. Y él dice que no hay forma de hacer minería en Quimsacocha sin contaminar sus aguas, y aguas subterráneas sobre todo. 1, 2, el señor Steven Emmerman, un ingeniero en geofísica de la Universidad de Princeton y la Universidad de Cornell. Están entre las 5 mejores universidades del planeta. Y él dice que una minería en Quimsacoche sería una hecatombe, sería una bomba de tiempo. El informe de Terrae es una consultora conformada por biólogos, ingenieros ambientales, civiles, hidrogeólogos de Colombia. Después de haber hecho un informe, digamos un estudio, concluye que si se hace minería en Quimsacocha, las generaciones futuras de Cuenca quedarían con ese riesgo inminente para siempre de tener arriba un veneno que en cualquier rato va a venirse y contaminar a la ciudad de Cuenca. Son informes de primera, no son informes de un estudiante de primer año, son informes nacionales e internacionales, sino que la señora ministra del Ambiente, que no sé qué tipo de ambientalista sea, de pacotilla quizás, o sea, me apena decirle a la señora que pensábamos que era algún ambientalista, pero viene a basurear a Cuenca al decir que Etapa miente. No miente Etapa, viene a mentir ella porque no se ha leído de la A a la Z los informes de Terrae, de Capers, de Steven Emmerman y tal vez algo revisó de Etapa. O sea, es pero completamente impresentable lo que dice la señora. Y por eso este rato Etapa, sus autoridades, sus consumidores de agua, estamos completamente lesionados, afectados, porque una señora, primero, si viene a otra ciudad, entras pidiendo permiso, entras con respeto, decir, bueno, dialoguemos, a ver, aquí, como decía Francis Bacon, las ciencias sociales dividen a los hombres, las ciencias exactas unen a los hombres. O sea, si vemos un informe técnico, objetivo, profesional, 2 más 2 en cualquier parte del mundo es 4, pues. No puede ser ni 5 ni 10. Entonces, la ciencia debe unirnos y juntos diseñar qué podemos hacer. Y bueno, si ellos nos demostrarían técnica científicamente, yo le pido a la señora ministra del Ambiente, dígame uno, pero uno, no 10, 100, un proyecto extractivo de minería a gran escala que sea sustentable, que sea ecológico, que sea responsable. Uno, no le estoy pidiendo más. Dígame de la Newmont Mining Corporation, digan de Barrick Gold, digan de cualquier, dígame qué proyecto en Brasil, en Argentina, en Namibia, en Serbia, en Bulgaria, en Sudáfrica, dígame uno. No tienen, porque la minería, por el lugar donde ha ido, ha dejado desastres ambientales, que unas provoquen menos impactos, pero ninguna ha provocado, ha envenenado los suelos, ha envenenado el agua. Allí en Namibia, en Bulgaria, en Serbia, esta empresa, la Dundee Precious Metals, ha dejado lleno de arsénico los suelos, ya no pueden cultivar ahí. Esas aguas son imbebibles, no pueden consumir. Por eso hay comunidades que han presentado una denuncia penal en contra de DPM. Eso es la tristeza de la minería.
Ahora, Jacob, nuevamente, ¿no? Tenemos la disputa que de alguna manera ha surgido en los propios órganos de gobierno, entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. La fusión de estos ministerios afecta las decisiones que se vayan a tomar o cómo lo están viendo ustedes, ¿no? Ustedes prevén que tenga una afectación en vista de que el Ministerio de Ambiente pasa a ser asumido por el Ministerio de Energía. O sea, vamos a juntarle ahí al queso con el ratón. No sé si va a cuidar el queso al ratón o el ratón al queso. Parece que en este caso va a tener que cuidar el queso al ratón. Porque ¿cómo va a cuidar el Ministerio del Ambiente al Ministerio de Minas y el Ministerio de Minas y el gobierno? Y lastimosamente los gobiernos, estos últimos, todos han sido extractivistas. Y ellos lo que quieren es, las mineras le pintan color de rosa. Creen que la salvación del país está bajo tierra, los minerales. Yo les recuerdo solamente en 1996, cuando llegó al poder el señor Alberto Fujimori, él mostrando un lingote de oro, dijo, con esto vamos a salvarle al Perú de la pobreza. Llegó al departamento de Cajamarca. En ese tiempo, Cajamarca estuvo en el 4º lugar como el más pobre del Perú. Con la minera llegó al 2º lugar como departamento más pobre. O sea, en vez de sacarle la pobreza, lo arruinó. Y en términos ambientales, en Cajamarca, la minera La Newmont, que es una de las multinacionales más prestigiosas y grandes de capitales norteamericanos, secó 30 lagunas, 30, 3 y un 0, 30 lagunas en Cajamarca. Googleen, busquen inteligencia artificial a los que nos están escuchando. Y eso es lo que pasó. Pero no vayamos muy lejos. Ponce Enríquez, cantón de la provincia de La Suay. Ahí hay 6 ríos. De los 6, 5 ríos son biológicamente muertos. El río Chico, el río Guanuche, el río 7, el río Tenguel y un río más que se me escapa. Solo el río, se me ve este rato el nombre, pero hay solo un río que está todavía tratando de sobrevivir ante la amenaza minera. El Gala, el río Gala, es el único que queda. En Ponce Enríquez, los ríos muertos, no hay peces, no hay vida acuática, la población destruida. Los lugares, pero es cuestión, googleen igualmente, vean qué es lo que pasa en San Luis de Potosí, en México. Veamos lo que pasó con el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Veamos lo que pasó en Brumadinho, en Minas Gerais. Veamos lo que pasó en Ouro Preto, en el Brasil. Veamos lo que pasa en La Oroya. Es la 5ª ciudad más contaminada del planeta, La Oroya, en el Perú. Esto tenemos que escuchar y quisiéramos que los gobiernos abran los ojos. No sean solamente presidentes, sean estadistas. No piensen miopemente mirando a sus narices. Piensen en las generaciones venideras. El Ecuador no va a vivir ni ha vivido de la minería, va a vivir de la agroecología, de la agroindustria, del turismo, de las exportaciones que da la madre naturaleza de la tierra, que somos bendecidos, tenemos tierras fértiles, tenemos agua, tenemos la ubicación que nos da la naturaleza por ser la mitad del mundo. Solo en el Ecuador se dan la producción de determinados frutos, alimentos, en otras ciudades o poblaciones no. Por eso tenemos que amar nuestra tierra y no explotar, no faenar, no arrasar las entrañas de la Pachamama. Jacob, nuevamente, ¿no? Existe la posibilidad, de alguna manera, con controles diversos, porque aquí estamos ante una disyuntiva, ¿no? Y es una realidad que sucede, que pasa. En el momento en que se acaba el contrato con la minera, se retira de operaciones la minera en un lugar, inmediatamente en el país de hoy esos lugares empiezan a tener posesión territorial de grupos armados que respaldan la minería ilegal o que se nutren, se financian a través de la minería ilegal, que sucede muchas veces en los propios espacios donde las mineras legales han dejado luego de sus operaciones. Entonces, al final yo sí veo que el Estado se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado,
puedo tener una minería legal, contratada, acordada en sus términos con determinada empresa y consultada con la comunidad. Y por otro lado, si es que no lo hago así, corro el riesgo de que la contaminación sea mayor, la afectación sea aún mayor, se me violente ese espacio y la minería sea ilegal. ¿Cómo se camina en esa cuerda floja entre esas dos realidades ya? En efecto, aparentemente parece una disyuntiva, una falsa disyuntiva entre minería legal y minería ilegal. En Quimsacocha, la población que viene resistiendo 30 años no va a permitir ni pequeña, ni mediana, ni gran minería. Ni minería legal, ni ilegal. Ni formal, ni informal. Para tranquilidad de los que, porque sí nos han dicho que ustedes están queriendo... Eso es hasta que llegan los tipos con las metralletas, pues ya luego ¿cómo nos oponemos a eso? Ventajosamente, en Quimsacocha, el yacimiento minero está a 100, 150 y 200 metros de profundidad. Allá no se puede ir con una metralleta y una lavacara a lavar, o con un pico y una barreta y una retroexcavadorita. No, allá se necesita los barrenos que tienen que llegar hasta, reitero, mínimo 100 metros, 150, 200 metros. Y además, allí es una población férreamente unida. No es como en otros lugares donde en Amazonía no han podido sostener, porque es difícil. Quimsacocha es un lugar sagrado para nosotros. Quimsa 3, Cocha lagunas, 3 lagunas, pero en realidad no hay 3 lagunas. Hay más de una docena de lagunas. Y permitir que en ese cráter del volcán que nos dejó y luego se formó un reservorio natural del agua, llegue la minería legal o ilegal, es simplemente el suicidio colectivo. Por eso estamos dispuestos a luchar. Por eso estamos resistiendo de manera... Por eso hemos ofrendado nuestra libertad. Porque a nosotros, por defender el agua en los 10 años y medio que hubo un gobierno impresentable también, pues nos mandó 4 veces a la cárcel, criminalizó, nos golpeó, nos arrastró con la policía. Pero aquí estamos resistiendo. Y eso es el legado que vamos a dejar. Y sabe una cosa linda que quiero indicarle, querido Fernando, ya no estamos solos. Ya no son solamente las comunidades indígenas campesinas. Mis estudiantes de la universidad, cuando se van a conocer Quimsacocha, no quieren volver. Hay ahora, estos días, han presentado sendas comunicaciones de manifiestos públicos, el Colegio de Abogados, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Eléctricos, el Colegio de Ingenieros Agropecuarios, el Colegio de Arquitectos, el Hospital de Solca. Hace 3 días acaba de presentar un manifiesto indicando que la minería provoca una cantidad de tipos de cánceres gastrointestinales y otros más. Entonces, es grave. Yo recojo en este libro de la resistencia, en el otro libro que es Agua Oro, y en este libro que es la Ecología de la Esperanza y Emergencia Climática, todos estos antecedentes no solamente de Cuenca, sino del mundo, y hago conciencia porque hay que tener sensibilidad ecológica. Nosotros, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Estamos en un momento crucial, determinante, estamos en una crisis existencial. Y es el momento, la comunidad científica con la comunidad indígena que están juntos viendo que lo que se hace en los Himalayas repercute en la Amazonía, lo que se hace en la Amazonía repercute en el Mediterráneo, lo que se hace en el Mediterráneo repercute en los Andes. Es lo que se conoce como el efecto mariposa de este científico, se me fue este rato el nombre, pero estamos con sustentos técnicos, con sustentos científicos, no estamos al azar o solamente gritando, lanzando piedras, no. Por eso se ha ganado los juicios, por eso con sustentos técnicos, por eso se ha ganado las consultas populares, y por eso le pedimos al presidente Noboa, no juegue con Cuenca, derogue esa licencia ambiental, todavía está a tiempo. Creo que si el presidente quiere dejar un legado a la ministra que dice que es ambientalista,
nunca más va a poder ella llegar a un foro de ambientalistas, de ecologistas, si sigue empecinada en explotar Quimsacocha y otros lugares, pero si realmente quiere reivindicarse como persona que es, como falible, como humanos que somos y que podemos equivocar y cometer muchos errores y ofrecer disculpas y decir, se revoca la licencia ambiental porque Quimsacocha es Cuenca, es Azuay, es salud, es futuro, es esperanza, todavía está a tiempo. Un desastre ambiental, que es lo que ustedes señalan, pero si nos vamos a los hospitales, vemos un desastre en la salud. Y si nos vamos a los números de empleo, vemos un desastre en los crecientes números de desempleo. Y si nos vamos a educación, vemos un desastre en las propias escuelas y en lo tremendamente apretadas que están en cuanto a recursos, personal, etcétera, la incapacidad de poder dotar de una educación de calidad. Si nos vamos a seguridad, ni hablar. Y todos estos desastres requieren de financiamiento. Y aquí cabe la pregunta, al menos de lo que escucho en este momento, me da la impresión de que no existe la posibilidad de una minería responsable en este espacio sin que la contaminación sea mayor. Y nuevamente, la pregunta es, ¿hay la posibilidad de obtener esos recursos sin causar otro desastre, uno más a la vida nacional? Muy buena pregunta, dividido en dos. La primera, todos los gobiernos dicen eso. Correa decía, recogiendo las palabras, porque no era de él, de Humboldt, que no podemos vivir como pobres sentados en un saco de oro. Eso repetía hasta la saciedad y nos calificaba de tirapiedras, de terroristas, de atrasapueblos. Así nos tildaba. Y eso decía Alan García, y eso decía Fujimori, y eso decía Evo Morales, y ahora muchos siguen diciendo eso. Una situación. Segunda, no tenemos dinero. Estamos en crisis. Todos los gobiernos han dicho, pero ahora estamos en una crisis multidimensional. Concuerdo con lo que usted manifiesta. Multidimensional. Ahí van las reflexiones. Si no tenemos dinero, ¿por qué condonó 70 millones de dólares a la familia Noboa, el presidente Noboa? O sea, para él mismo. Uno. Dos, ¿por qué en enero de este año mandó a la Asamblea Nacional a aprobar un proyecto de ley de economía urgente en la que se condonó 2.500 millones de dólares a los empresarios morosos, entre ellos la familia Noboa? Y esto lo han hecho, no le estoy culpando a Noboa nomás. Esto lo hizo, 2 condonaciones lo hizo Correa, una condonación lo hizo Moreno, una condonación lo hizo Lasso, y el actual presidente Noboa lo hace 2 condonaciones. La primera el año pasado con apoyo de EDC, y ahora sin apoyo de EDC, otra condonación. Eso es la tristeza. O sea, hay dinero para condonar a los más ricos del país, pero no hay dinero para la salud, para educación, para la seguridad. Uno. Dos, dicen que se está yendo 30.000 millones de dólares en economías criminales. Yo creo que no es esa cantidad, pero muy cercana a esa cantidad. Sí. ¿Qué hace la UAFE? ¿Para qué está la Unidad de Análisis Financiero y Económico? ¿Qué papel tiene la UAFE? ¿Qué hace el Servicio de Rentas Internas? ¿Qué hace la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías? ¿Dónde está? Sí, de acuerdo a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que cada año se van 7.600 millones de dólares en corrupción. ¿Qué ha hecho el presidente para recuperar esos dineros en corrupción? Nada, absolutamente nada. Eso es la tristeza. Entonces, si quiere realmente tener dinero, deje de condonar las deudas a sus amiguitos, banqueros, telefónicas, petroleras, agroexportadoras, exportadoras, importadoras. Cóbreles a ellos y va a tener el apoyo de los ecuatorianos. Uno. Dos, generar empleo y todo. El agro. Si no sería por el agro y si no sería por nuestros hermanos compatriotas que están en Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Europa, la dolarización se hubiese caído, la economía se hubiese caído. El año pasado ingresaron al Ecuador cifra récord histórico, más de 6.000 millones de dólares por concepto de remesas, y hacia ellos no estamos haciendo nada. Está mal dirigida, completamente dirigida. Este gobierno no tiene brújula, no tiene norte, no sabemos cuál es el rumbo del plan Fénix en cenizas. Además, creo que ni en cenizas, sino nunca llegó a aparecer. O sea, eso es la realidad. Cuando vienen personas improvisadas
al estar al frente del país, es una tragedia no solamente para el gobierno, sino para todos los ecuatorianos. Y para concluir, ya se acaba de aprobar la ley ¿cómo se llama?, de transparencia social, que es la ley que afecta directamente a fundaciones y ONGs. Tú has trabajado durante la mayor parte de la vida con ONGs. Ahora mencionábamos algunas que vienen haciendo un trabajo de protección del agua en los espacios donde se prevea ejecutar minería. ¿Cómo estás observando esta nueva ley económica urgente del gobierno? A mí no me hace mucho sentido, al igual que las otras, que se haya tramitado por la vía económica urgente, pero en todo caso ya está aprobada. ¿Cuáles pueden ser los efectos de esta ley y cómo se afectaría el trabajo de, entre otras, las organizaciones de las que hemos hablado en esta charla? Lo que no pudo hacer a través de una ley, sino a través de un decreto 16 del expresidente Correa, el presidente Noboa, versión 2+0, lo está haciendo. O sea, va a restringir el derecho a la asociación, el derecho a la organización, va a vigilarles a todos quienes les caigan mal. Hay de aquellas organizaciones ecologistas, de protectores de derechos humanos, o sea, estarán en la mira la Ecuarunari, la CONAIE, la FOA, la UNE, el FUT, Acción Ecológica, Fundación Pachamama, INRED, entre otras organizaciones que le caen mal, que disienten con su pensamiento. Vendrá una persecución. Sumado a ello, como ya pueden espiar legalmente, ya no necesitan autorización judicial del juez competente, como ya no necesitan autorización judicial para allanar espacios, domicilios privados, es todo un conjunto de leyes que tienen ribetes fascistoides, muy peligroso, extremadamente peligroso. Por eso es que la Human Rights Watch, por eso es que Amnistía Internacional, relatores de Naciones Unidas se han expresado, y no faltará. Yo creo que desde mañana entrarán demandas de inconstitucionalidad contra esta funesta ley que va a espiarles a comunicadores sociales, que va a allanar a los que disienten, que va a cerrarles, va a disolver y liquidar a muchas de estas organizaciones. El ejemplo es recién lo que hizo el expresidente prófugo con la UNE. Lo aniquiló, se repartió los fondos de cesantía que tenían los maestros de la UNE, lo que pretendió hacer partir a la CONAIE, dividiéndoles y después quitándoles el local de la CONAIE. O sea, idéntico. Oiga, qué tristeza que los peores ejemplos se toma el señor Noboa del señor Correa. El señor Correa, decreto 16, el señor Noboa, ley de transparencia. El señor Correa quiso que le devuelvan, que se larguen de la CONAIE del local. El señor Noboa, que se larguen a los 9 magistrados de la Corte Constitucional del edificio, como que fuera de su propiedad, como que fuera de Bananera Noboa. Lo peor está copiando, es decir, ese autoritarismo, esa prepotencia, esa arrogancia. Quizás él no habla, pero actúa, porque si hablaría sería también igualito que al que está en Bélgica, pero no con la misma verborrea, pero no habla, pero actúa, pero al actuar hace exactamente igual. Yo, Yaco, esta pregunta la hago de verdad desde la curiosidad personal y la hago con respeto, además, que siempre nos lo hemos tenido. ¿No creen que le dedican 8 años más tarde demasiado tiempo y energía a la memoria de Correa? Esto de verdad lo pregunto por genuina curiosidad, porque al final a mí me gustaría tener líderes sociales que estén permanentemente dedicando sus esfuerzos y sus energías a los problemas de hoy, no a los que nos asustaron por graves que hubieran sido, por supuesto, y existen muchísimas cosas condenables en esos tiempos, pero digamos, esos tiempos terminaron hace 8 años. Nuevamente, con respeto, propongo esta pregunta. No, con todo gusto, y para eso estamos, para dialogar. Es más, no siempre debemos pensar igual, si no seríamos igualitos al que sabemos. En caso de que alguien que piensa distinto a mí se jodió. No, todo lo contrario. Yo solamente digo que desde la cosmovisión indígena, desde la filosofía quichua amazónica, el tiempo no es lineal, es circular. El tiempo para nosotros, el futuro no está delante, está atrás.
y el pasado no está atrás, está adelante. Entonces, concluyo con una frase que es decidora. El pasado determina el presente y el presente configura el futuro. No nos podemos volver, claro, guardando las diferencias, pero no debemos olvidarnos del señor Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, Videla y otros. No tenemos que tener memoria. La memoria nos orienta y creo que esa memoria, nosotros tenemos memoria corta y eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Por eso el presidente Lasso fue presidente, porque no tuvimos memoria. Nos olvidamos de lo que pasó con el feriado bancario en el 2000. Por eso muchos creen que al señor Correa dicen, bueno, robó, pero hizo obra. Sí, pero hacer obra es una obligación y robar es un delito. Entonces, eso no está bien. O sea, hay propuestas nuevas y por eso la idea es constituir una tercera vía. Hemos visto que fracasó ese gobierno del pasado. Este gobierno que ya va pasando al pasado también está en un franco deterioro. O sea, los gobiernos de corte neoliberal, porque este es un gobierno de corte neoliberal. Uno de sus asesores es el señor Alberto Dajig, y el señor Alberto Dajig en su tiempo recordará que fue el que quiso privatizar el IES, privatizar las eléctricas, privatizar las telefónicas. Con él se vendió la línea internacional ecuatoriana de aviación que teníamos y todo lo que pasó. Entonces, eso no hay que olvidarse. Para poder tomar decisiones, hay que conocer la historia. Quien desconoce la historia está condenado a repetir y a caerse. Solamente el ser humano es el único animal, el único Homo sapiens que se cae y se tropieza 2 veces en la misma piedra. Para evitar eso es que es necesario recordar, no con odio, cuidado, no con venganza, justicia, objetividad, sin hacer daño a nadie, eso, pero el resto creo que es necesario recordar. Si nuestros jóvenes de las universidades tendrían clases de dialéctica, clases de ética, clases de historia, creo que no estarían tan indiferentes de lo que pasa en la realidad del país. Es una tristeza ver estado, y no solamente pasa en el Ecuador, he estado como profesor invitado de algunas universidades fuera de acá, les pasa en todas partes. La memoria es tan efímera, tan pequeña, que se olvidan de todo. Este rato estamos más pensando en el celular, en el TikTok, en el Instagram, y eso es una tristeza. Estas son herramientas válidas, pero debe ser para la ciencia, para avanzar, para la ética, para mejorar nuestras relaciones, para el bienestar, para lo que nosotros en el mundo indígena decimos el summa causa, el buen convivir, para la paz, para la solidaridad. Si nos globalizan el saqueo, el despojo, si nos globalizan las injusticias, si nos globalizan el crimen organizado, si nos globalizan la delincuencia, el despojo, la violencia, globalicemos la paz, la solidaridad, el amor por la ecología, por la naturaleza, la reconciliación con nuestros congéneres y con nuestra madre naturaleza. Estoy pasado de tiempo, Yacu. Sí, yo entiendo, yo soy una persona también que propone el rescate del histórico, pero es que al final, cuando esto se transforma en algo que se vuelve casi una fijación, yo creo que hay políticos que tienen una fijación con Correa, y yo lo lamento, porque creo que en ese estar agarrados de rabias, dolores, algunos de ellos muy legítimos, resentimientos del pasado, que yo, y en el caso particular de Yacu Pérez, yo lo entiendo sobremanera. Quiero decir esos resentimientos, esa antipatía. Pero al final yo veo que en el camino han pasado 3 elecciones en las que del centro hacia la izquierda no se han podido generar acuerdos para hacerse fuerte justamente en estas luchas que se proponen desde el centro hacia la izquierda, por tener capturada esta idea villanizada de Correa cuando él ya no está. Entonces, el hombre se fue hace 8 años, pero yo no me siento a conversar con nadie que sea de su partido, porque me parece que el hombre es un villano perverso. Y en el camino, quienes perdemos somos nosotros los ciudadanos, perdemos la posibilidad de hacer fuerza del centro hacia la izquierda y ya vemos dónde estamos. En efecto, creo que es una buena reflexión suya y hay que ir procurando olvidarnos de todos los malos momentos. O sea, en mi caso, sí fui 4 veces apresado y de la manera más ruin. Le expulsaron a mi esposa, a mis compañeras, cómo le arrastraron, a mi mamá. Me quedan
heridas presentes, pero reitero, yo estoy para la reconciliación y no hay que vivir de los rencores, de los malos momentos, sino voltear la página y pensando en nuestros hijos que quisiéramos que venga un gobierno, un ministro, un alcalde, un prefecto, que nos satisfaga y que nos diga, aquí estamos para poner el hombro, para servir, como hizo Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela, tantos y tantos que sé cómo emular esos grandes ejemplos que la historia lo ha registrado. Mi abrazo y mi agradecimiento, Jaco, por la generosidad de tu tiempo. Casi una hora hemos conversado y yo te lo agradezco muchísimo porque me queda mucho más clara la película acerca de la minería en Quimsacocha. Fuerte abrazo. Un lindo día, gracias. Gracias. Jaco Pérez, ex candidato presidencial, quien lidera además un grupo de habitantes y de organizaciones locales que han venido denunciando, no ahora, ya desde hace 3, 4 años, la instalación de los proyectos mineros en el área de Quimsacocha, proyectos mineros que la propia etapa, la empresa municipal que provee de agua potable a la ciudad de Cuenca, ha dicho, vea, no se pueden realizar sin contaminar seriamente las fuentes de agua que nutren a la ciudad. No puede, no existe forma. Lo ratificaba además Jaco Pérez en esta charla extensa y realmente necesaria, creo yo, para tratar de comprender, porque le he preguntado desde las cosas más básicas, ¿no? Tratar de comprender un poco más un negocio que a lo mejor nosotros desde los centros urbanos en nuestras ciudades no tenemos del todo capturado. Así que hemos tratado de ir desarrollando una charla que pudiera dejarnos más nutridos en ello.